Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que no les moleste que lea la ponencia porque tiene muchas citas, así que para no citarles de memoria. Y si les molesta, bueno, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Bueno, introducción, empecemos por el principio. Ludwig von Mises y Ayn Rand son dos de los más grandes exponentes de las ideas de la libertad. Mi propósito será mostrar acercamientos y alejamientos en sus respectivos encuadres metodológicos, tomando como obras de referencia el liberalismo del pensador austríaco y capitalismo, el ideal desconocido de la filósofa rusa estadounidense. Bueno, en cuanto a la terminología, Mises encuadra su obra en la escuela austríaca de economía y el legado del liberalismo clásico. Desde dichas tradiciones utiliza la palabra liberalismo en su significado original y no en el sentido contrario con el cual fue deformada durante el siglo XX tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, donde liberal señala a un socialdemócrata. Liberalismo entonces es el término preponderante, luego del cual entendemos el correlativo capitalismo. Cito a Mises: solemos llamar sociedad capitalista a una sociedad que encarna los principios liberales y capitalismo a la correspondiente condición social. Fin de la cita. Rand describe desde el objetivismo, el movimiento filosófico por ella fundado. Emplea con exclusividad el término capitalismo, no recurre al liberalismo, distanciándose de las escuelas liberales contemporáneas a su filosofía en cuanto al modo de entenderlo, enfocarlo y defenderlo. El objetivismo no pretende ser asimilado a otras corrientes que supuestamente pregonan la libertad. Desea mantener su línea propia desde la cual provee un debido reconocimiento a Aristóteles, los pensadores de la Ilustración y los Founding Fathers norteamericanos. Para esta filósofa, defender el capitalismo se sigue de aplicar coherentemente sus premisas esenciales. Dice Rand: el objetivismo defiende ciertos principios políticos, específicamente los del capitalismo de laissez-faire, como consecuencia y aplicación práctica de sus principios filosóficos fundamentales. Mises y Rand se profesaron mutuo respeto. Mises le escribió una carta a Rand felicitándola por haber escrito La rebelión de Atlas. A su vez, Rand instruía a sus discípulos a leer obras de Mises, tales como Socialismo, Burocracia y La acción humana. Esto demuestra que a pesar de mantener diferencias epistemológicas y metodológicas entre sí, no se percibían como enemigos académicos y reconocían la conveniencia de aprovechar lo mejor de la obra de cada uno. Pero estas diferencias, sumadas a la iniciativa fundacional de Rand de proveer desde su propia escuela de pensamiento una defensa filosófica al capitalismo como nunca antes tuvo, hicieron que, más allá de compartir un genérico título de defensores de la libertad, tanto el economista como la filósofa continuaron su andamiaje intelectual desde plataformas separadas. Vamos entonces a los orígenes que identifica cada uno del liberalismo y el capitalismo respectivamente. Mises sitúa el origen del liberalismo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando filósofos, sociólogos y economistas, según sus propias palabras, elaboraron un programa político que se convirtió más o menos en una orientación política práctica, primero en Inglaterra y en Estados Unidos, luego en el continente europeo y finalmente también en otras partes del mundo civilizado. Pero este programa nunca se llevó íntegramente a la práctica en ningún país y en ninguna época, incluso en Inglaterra, que se reconoce como la patria del liberalismo y como modelo de país liberal, nunca consiguió realizar todas las instancias de este ideario. Cierro la cita. Rand va a coincidir en que la humanidad nunca experimentó una aplicación completa de capitalismo y dirá que fue Estados Unidos, como país símbolo de la libertad y la industria del comercio, quien más se acercó al ideal en el siglo XIX. Dice: el capitalismo fue el producto último y teóricamente incompleto de una influencia aristotélica. Sus supuestos defensores lo vieron compatible con los controles del gobierno, es decir, las interferencias del gobierno en la economía, ignorando el significado y las implicancias del concepto de laissez-faire. Así, lo que ha existido en la práctica en el siglo XIX no fue capitalismo puro, sino diferentes mixturas económicas. En la obra de Mises, la experiencia liberal europea con Inglaterra como punta de lanza es destacada como hecho original, mientras que Rand prioriza lo ocurrido en los Estados Unidos de América como demostración cabal del despertar capitalista. Identificado históricamente el nacimiento del liberalismo y el capitalismo y reunidos sus componentes por nuestros autores de Marras, pasemos ahora sí a la conceptualización que de ellos hacen respectivamente. Empecemos por Mises. Este centra su análisis desde una mirada política, económica y científica. El liberalismo es un programa político con basamento científico. En este sentido afirma: el liberalismo no es una teoría orgánica, no es un dogma rígido, es lo contrario de todo esto.
es la aplicación de las teorías científicas a la vida social de los hombres. Tras señalar la utilización de principios científicos para entender, explicar e influir en la sociedad, más adelante en el libro trata el liberalismo en su vertiente ideológica. El concepto del liberalismo, según Mises, entonces define a una ideología que comprende la vida social en su conjunto. El liberalismo debe necesariamente reivindicar la forma de Estado democrática. Las ideas de Mises ostentan un rol, el concepto de ideas en Mises ostentan un rol tan relevante que son vistas como decisivas para moldear la sociedad en la cual se aplican. Dice: el postulado último y más profundo en que se inspira el liberalismo es que son las ideas las que construyen el edificio social de la cooperación humana y que sobre el fundamento de ideas falsas y engañosas no se puede construir una estructura social duradera. No hay nada que pueda sustituir las ventajas concretas de una ideología que realza la sociedad. Ahora preguntémonos, ¿cómo se lleva adelante la cooperación social y el alzamiento de la sociedad de acuerdo al liberalismo en Mises? Mediante la institución que va inescindiblemente unida al progreso. Dice: el programa del liberalismo podría resumirse en una sola palabra: propiedad, entendida como propiedad privada de los medios de producción. Todas las reivindicaciones específicas del liberalismo se derivan de este postulado fundamental. Rand, por su parte, nos habla desde el terreno ético-epistemológico y la filosofía y economía políticas. Primero, procede a señalar lo que debe entenderse por sistema social. Dice: un sistema social es un conjunto de principios morales, políticos y económicos encarnados en las leyes, las instituciones que gobiernan a una sociedad, que son las que determinan las relaciones, los términos de asociación entre los hombres que viven en un área geográfica dada. A continuación, dentro de este esquema, brinda un concepto explícito de capitalismo. El capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad, por lo cual toda propiedad es poseída por entes privados. Como vemos, el acento de la filósofa también está puesto sobre el derecho de propiedad y la institución de la propiedad privada. Al respecto, agrega: el derecho a estar de acuerdo con otros no constituye un problema en ninguna sociedad. Es el derecho a disentir el que resulta crucial. Es la institución de la propiedad privada la que protege e implementa el derecho a disentir, y así mantiene el camino abierto al atributo más valioso del hombre, valioso en lo personal, social y objetivamente: la utilización de su mente creativa. Lo último nos da la pauta que la razón, como facultad distintiva y fundamental del hombre, ocupa un lugar crucial en la filosofía de Ayn Rand, y por consiguiente en su visión sobre el capitalismo. Agregamos sobre este punto: el capitalismo reconoce y protege el hecho básico, metafísico de la naturaleza del hombre, la conexión entre su supervivencia y el uso de la razón. Aquí también, en la obra de Rand, las ideas tienen un papel protagónico en esta película que es la sociedad. Aquellas marcarán decisivamente el rumbo de esta. Y la máxima expresión de esta determinación sobre los sistemas sociales la encontramos en la filosofía. Dice Rand: el poder que determina el establecimiento, los cambios, la evolución y la destrucción de los sistemas sociales es la filosofía. ¿Por qué el capitalismo fue despedazado a pesar de su historial incomparablemente benéfico? La respuesta yace en el hecho de que la línea vital que alimenta cualquier sistema social es la filosofía dominante en una cultura. Y observen que el capitalismo nunca tuvo una base filosófica. Entonces, ambos autores identifican el sistema de libertad que beneficia a los hombres, la centralidad de la propiedad privada como institución insignia en su dimensión política y económica, sobre este punto ya vamos a volver más adelante, y la necesidad de defenderlo en el mundo de las ideas frente a los ataques que lo machacan y tergiversan. Una coincidencia de fondo entre ambos: el debate académico y la difusión de ideas en la sociedad no son meras opciones a aprovechar, sino requisitos a cumplir para el éxito tanto del liberalismo como del capitalismo. Pasamos entonces al enfoque que utiliza cada autor. Mises se enfoca técnicamente al liberalismo, aduciendo que éste no se ocupa de brindarle felicidad a los hombres ni se inmiscuye en sus valores personales. La tarea del liberalismo se concentra en la generación de riquezas aprovechando la materia que ofrece el mundo exterior, para que, satisfechas de la mejor manera posible las necesidades básicas, los hombres sean libres de cultivar su espíritu como prefieran. Dice Mises: la doctrina liberal considera exclusivamente el comportamiento de los hombres en este mundo. Se interesa prioritariamente por el aumento del bienestar exterior material de los individuos y no se preocupa directamente de sus necesidades interiores, de sus exigencias espirituales y metafísicas.
Si el liberalismo fija su atención exclusivamente en los bienes materiales, no es porque minusvalore los bienes espirituales, sino porque está convencido de que lo que hay de más alto y profundo en el hombre no puede quedar sometido a reglas externas. El liberalismo trata de crear tan solo el bienestar exterior, porque sabe que la riqueza interior, la riqueza espiritual, no puede venir al hombre desde afuera sino desde su interior. No quiere sino crear las condiciones preliminares para el desarrollo integral de la vida interior. La de Rand, por su parte, es una filosofía que defiende el capitalismo y la moralidad que éste requiere para ser correctamente practicado. Rechazando el altruismo y la inmolación humana que éste conlleva, el objetivismo trata el egoísmo racional como la moral adecuada para edificar un código de valores. Razón, propósito y autoestima son los tres valores principales de la ética objetivista. Irracionalidad, productividad y orgullo, las tres virtudes correspondientes. El capitalismo como sistema sociopolítico permite y favorece el desarrollo de la vida de acuerdo a dichos valores. El concepto de derechos individuales es el pilar capitalista en la rama de la ética para que el hombre despliegue su potencial en libertad. Citamos a Rand. El reconocimiento de los derechos individuales implica el reconocimiento del hecho de que el bienestar no es una abstracción inefable en alguna dimensión sobrenatural, sino un valor relacionado con la realidad, con esta tierra, con la vida de los seres humanos. Observa el derecho a la búsqueda de la felicidad. Ningún hombre ni ninguna tribu pueden tratar de alcanzar el bienestar de algunos al precio de la inmolación de otros. Quien está en favor de los derechos del individuo debe comprender que el capitalismo es el único sistema que los apoya y los protege. Los derechos son un concepto moral, el concepto que provee una transición lógica de los principios que guían las acciones de un individuo a los principios que guían sus relaciones con los demás. El concepto que preserva y protege la moralidad individual en un contexto social. El vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad, entre la ética y la política. Los derechos del individuo son el medio para subordinar la sociedad a la ley moral. Bueno, de lo visto se desprende que Mises trata con ahínco los principios para la generación de riqueza material en la sociedad, dejando al individuo su aspecto interno para que lo rellene como prefiera. Mientras que Rand describe la moralidad para poder ejercer la libertad, detectando los valores y principios que dicho aspecto interno requiere para poder armar el camino personal y la buena vida en sociedad. De tal manera, con criterio económico, Mises insistirá en los beneficios que trae la división del trabajo, y con criterio ético, Rand acentuará la corrección de tratar a los hombres como fines en sí mismos y no como medios para los fines de otros. Pasemos a qué tan importante es la propiedad privada y la libertad en estos autores. Como fue entonces, como dijimos, retomamos este tema. Y me voy a apurar un poco porque si no, no voy a poder terminar. Bueno, Mises aboga por la viabilidad del liberalismo y la inviabilidad de otros sistemas, destacando que el primero respeta la institución clave para el desarrollo y las relaciones humanas, que es la propiedad privada. Dice Mises que los liberales sostienen que el único sistema de cooperación humana realizable en la sociedad basada en la división del trabajo es el que prevé la propiedad privada en los medios de producción. Sostiene que el socialismo como sistema global aplicado a todos los medios de producción es inviable. Rand también presta su debido apoyo a la propiedad como el derecho que permite la aplicación práctica y efectiva del resto de los derechos. Dice Rand, el derecho a la vida es la fuente de todos los derechos y el derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Sin derecho a la propiedad, ningún otro derecho es posible. Dado que un hombre debe sostener la vida por su propio esfuerzo, el hombre que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para sustentar su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo. Entonces, para ambos autores resulta imposible concebir la máxima productividad económica posible por un lado y el pleno ejercicio de los derechos del individuo por otro, sin este reconocimiento y respeto de la propiedad privada. Vamos a adelantar, a ver si llegamos un poco al último. En cuanto a las justificaciones, para cada uno vamos a decir que aquí es donde más se alejan ambos autores. Por un lado lo tenemos a Mises, que se aleja de las valoraciones personales y arremete de un purismo científico. Dice Mises, para una ideología como la del liberalismo, fundada enteramente sobre bases científicas, cuestiones como bondad o no del orden capitalista, la posibilidad o no de imaginar otro mejor, la necesidad o no de rechazarlo desde cualquier punto de vista filosófico o metafísico, ni siquiera se plantean. El liberalismo se basa en las ciencias de la economía política pura.
las cuales dentro de su sistema no conocen juicios de valor. Y en contrajustificación, Mises dice que se basa en que genera bienestar general en lo material. El liberalismo ha considerado siempre los intereses generales, nunca los de un grupo particular cualquiera. Fue la primera orientación política que se ocupó del bienestar general de todos y no del de determinados estratos sociales. Por el contrario, Rand afirma que la defensa del capitalismo debe presentarse precisamente en términos filosóficos, cuestión eludida en el pasado y de urgente realización en estos días. Dice Rand, la economía política en el siglo XIX era efectivamente una ciencia que arrancaba a medio camino. Observaba que los hombres producían y comerciaban y dio por hecho que siempre lo habían hecho y que siempre lo harían. Aceptó esto como dado sin requerir mayor consideración y se concentró en el problema de cómo idear la mejor forma para que la comunidad dispusiera del esfuerzo humano. Vamos a cortar la cita y vamos al último. Dice que la economía política requiere un énfasis especial. El hombre tiene que trabajar y producir para dar sostén a su vida. Si no puede disponer de sus energías, no puede disponer de su vida. Y dice que si bien el capitalismo logra el bienestar general, este no es el fundamento del mismo, sino una consecuencia secundaria. El fundamento del capitalismo está en que protege los derechos individuales del hombre, y va a decir que su fundamento esencial es el valor justicia, precisamente que permite a los hombres desenvolverse como tales y no como bestias de carne. ¿Listo? Bueno. Bueno, queda la conclusión. Decimos que ambas obras son muy recomendables para entender al liberalismo y al capitalismo. Tanto Mises como Rand son imprescindibles autores para que podamos gozar una defensa integral de la libertad, desde la ciencia y desde la economía, así como también desde la filosofía y desde la ética. En cuanto a mi observación personal, para mí se impone la observación de Rand de que necesitamos prioritariamente darle una defensa filosófica para recién a partir de tener estos principios claros podamos desarrollar una economía política coherente. Satisfecha esta necesidad, contamos con dos gigantes para justificar el ideario de la libertad. Primero desde las premisas filosóficas básicas y después desde la ciencia aplicada. Gracias.